Vamos a presentar entonces, dando comienzo al segundo panel, a Víctor Pavón, que es decano de Currículum de la Universidad del Norte, Uninorte, en Paraguay. Ha escrito varios libros, es articulista del diario ABC Color, para los que no saben, es el diario de mayor circulación del Paraguay. Es asesor en el sector público y privado, es abogado, cuenta con posgrado en política económica de la Universidad Nacional de Asunción, UNA, y doctorado en Derecho por la Universidad Tecnológica Intercontinental, UTIC. Es comentarista en ABC Televisión de Paraguay sobre las ideas de la libertad y realmente le agradecemos por dedicarnos tiempo en este evento tan importante. Adelante entonces, Víctor, con su análisis de la economía del Paraguay en 2021. Muchas gracias, Eneas. Muchos saludos a todos desde Paraguay. Es un gusto compartir aquí con todos ustedes. Paraguay llevó a cabo importantes transformaciones, en particular desde la década de 1990, luego de haber caído la dictadura en el año 1989. Se logró ya desde aquellos años dos cuestiones fundamentales. Una sostenibilidad fiscal en donde prácticamente hasta el año 2012 no había déficit fiscal y la inflación se mantuvo y se está manteniendo a la fecha en un dígito, en un promedio del 7%. Ahora bien, el tema que realmente incumbe a la sociedad paraguaya es que las inversiones, y en especial lo que se denomina la radicación de inversiones extranjeras y la posibilidad de ir creando ahorro interno, se han venido mermando, lamentablemente, pese a tener esa sostenibilidad fiscal y ese control de inflación, debido a que no se han llevado a cabo algunas reformas que todavía siguen lamentablemente en el orden de la espera, por cuestiones que hacen, por supuesto, a los intereses de los políticos. Y ocurrió que el Paraguay, ciertamente, al haber logrado su sostenibilidad fiscal, la inflación básicamente de un dígito, ciertamente se constituyó, especialmente en la región, en un espacio interesante precisamente de erradicación de muchas inversiones. Aquí en el Paraguay y colindante, digamos, con el río Paraná y lo que se denomina el estado de Mato Grosso, el estado de Paraná, estoy hablando del Brasil, y la provincia de Misiones, Argentina en particular, se vinieron radicando muchas inversiones muy interesantes, especialmente en el sector de la agricultura. Y eso le constituyó finalmente al Paraguay que se convierta entre los 10 mayores productores finalmente de soja y en particular de carne, elevándose también de ese modo la calidad de estos commodities. Lo que en la década precisamente en el año 2000 hasta el 2011, cuando tuvimos esas ventajas de los precios de los commodities, finalmente eso elevó de una manera incluso el Producto Interno Bruto en el orden, durante casi 5 años, en el orden del 6 al 7% de manera permanente. Incluso en el año 2008, el Producto Interno Bruto creció en un nivel importante, digamos, que es del 11%. De manera que se han llevado a cabo varias cuestiones muy interesantes, pero como no se llevaron a cabo ciertas reformas, por ejemplo, la reforma previsional, por el cual todavía el sistema previsional en el Paraguay está basado en el sistema de reparto, que ciertamente todavía es sostenible, hace que finalmente esas posibilidades de atraer o formar finalmente ahorro no se estén dando en la medida que realmente se puedan estar sucediendo. Otra reforma pendiente es del servicio eléctrico. Paraguay, como ustedes saben, tiene la represa de Itaipú y la represa de Yacyretá, la primera con el Brasil y la segunda con
la Argentina. Sin embargo, adolece de un inconveniente que está siendo ciertamente ahora subsanado porque ya se elevó al Congreso su tratamiento, la ley de desmonopolización del servicio eléctrico para que la Administración de Electricidad no siga ostentando lo que se denomina su monopolio. Y esto, para los que estamos aquí en Paraguay, significa que muy pronto, y ojalá se apruebe esta reforma, vamos a tener la posibilidad precisamente de atraer muchas inversiones a través de esta desmonopolización que le va a permitir al Paraguay no solamente tener una alta generación per cápita, una de las más altas a nivel mundial, sino también hacer su distribución y vender su energía. Otro tema que realmente es muy preocupante, digamos, todavía acá en Paraguay, y obviamente no se puede desconocer, es que habiendo tenido una presión tributaria importante y bastante dándole una suerte de competitividad muy importante en la región, esto podría, lamentablemente, si no se hacen esas reformas que había mencionado y otras, ir perdiéndose. En el Paraguay se aplica y se ha venido aplicando durante casi 10 a 15 años ya, 15 años, el 10-10-10. 10 del impuesto a la renta personal, 10 del IVA y 10 del impuesto a la renta empresarial. Y esto se ha venido manteniendo y por supuesto también es un atractivo importante para las inversiones, tanto extranjeras y también para el ahorro finalmente aquí de nuestros compatriotas. Ahora bien, este importante elemento de un sistema tributario que es sencillo realmente en nuestro país, tomando en cuenta por lo que se nota ahora en los otros países de la región, lamentablemente puede ser en el mediano plazo modificado porque el Paraguay fue elevando también, especialmente en estos últimos 3 años, su endeudamiento. El endeudamiento que estaba prácticamente controlado y no era precisamente mayor al 18 al 22% del Producto Interno Bruto, hoy en día prácticamente está llegando a casi la tercera parte del producto, es decir, casi al 33%. Allí, por supuesto, como ustedes saben, hay diversas visiones económicas que ciertamente, ¿verdad?, empiezan a chocar porque las medidas de política económica que se vinieron aplicando en el Paraguay estaban ciertamente muy influenciadas por lo que se denomina un control de la inflación, el control del déficit, tener un endeudamiento bajo. Sin embargo, esta pandemia, y en particular un poco antes de la pandemia, y como el Paraguay todavía depende en casi el 25% de la agricultura, es decir, la venta de los commodities, tuvo lamentablemente que empezar a iniciarse ese proceso de endeudamiento que ciertamente todavía puede ser subsanado, pero aquí hay mucha influencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que insiste con nuestros técnicos y en la cual nosotros estamos, por supuesto, bregando para que eso no se dé lugar a que el endeudamiento incluso llegue al 40% del producto. Y esa es una cuestión que nosotros creemos, lo que estamos impulsando, digamos, las ideas de la libertad. Justamente, por ejemplo, este sábado tenemos una manifestación contra el endeudamiento y nuevos impuestos, como para ir ya dando, digamos, una suerte de influencia en contra de lo que se está viniendo. Y eso está realmente muy influenciado por estas ideas neo-keynesianas, en la cual el Estado tiene una cada vez mayor influencia en las decisiones de las personas. Es así
que Paraguay tiene muchos activos estratégicos, electricidad ciertamente abundante, pero tenemos que hacer la desmonopolización para lo que se denomina su distribución y comercialización. Tiene un bono demográfico, una de las poblaciones más jóvenes del mundo. Tiene una tierra fértil, un clima propicio, pero como en todos nuestros países, el problema que siempre tenemos son las ideas prevalecientes que llevan a cabo nuestros políticos, la mayoría de ellos insertos, digamos, y muy convencidos de la necesidad de cada vez una mayor influencia finalmente del gobierno en la sociedad. Y ahí, por supuesto, nosotros creemos, los que estamos bregando por la idea de la libertad de la república, que Paraguay y obviamente nuestros países no deben seguir el derrotero y la influencia, digamos, de un mayor estatismo, dado que si nosotros no hacemos las reformas y nos seguimos ampliando la libertad económica, no vamos a poder, por supuesto, ¿verdad? Elevar no solamente el ahorro interno y la inversión, sino que también la independencia del ciudadano frente a una cada vez más influencia de los partidos políticos que, como sabemos, en todas partes, su único propósito es seguir de alguna manera dispensando favores, canonjías y hacer depender a la gente precisamente de la política, situación que tenemos que evitar porque todavía, y yo he escrito esto en mis comentarios semanales en el diario ABC y en el programa de radio y televisión, que estamos a tiempo de evitar un mal grande, que es la de precisamente ir perdiendo nuestros espacios de libertad económica. Por ejemplo, un elemento clave es el relacionado al Mercosur. El Mercosur fue un gran daño para el Paraguay. Lamentablemente hay que ser sinceros, porque el Paraguay tenía un arancel externo común que no llegaba ni tan siquiera al 10% y ahora está básicamente topeando el 25 al 30%, debido a que precisamente el Mercosur dejó de ser un espacio justamente para promover un mayor mercado, sino que más bien se convirtió en un órgano burocrático, un órgano politizado y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Un órgano en el cual, ¿verdad? Las industrias importantes, ciertamente, de Argentina y Brasil, utilizaron, digamos, como una suerte de mercado cautivo, tanto a Uruguay y Paraguay para el ingreso de sus productos, lo cual, ¿verdad? Conspira y ha conspirado, y nosotros hemos hecho también varios artículos y estamos haciendo una campaña para salir del Mercosur. Paraguay lo que tiene que hacer pensamos, son tratados unilaterales, tratados comerciales con todos los países, para así de esa manera, ¿verdad?, salirse de esta suerte de camisa de fuerza que el Mercosur le ha atrapado al Paraguay. Y tómese en cuenta que Paraguay es un país mediterráneo, y al ser un país mediterráneo, de luego, ¿verdad? Nosotros no podemos estar dependiendo justamente, ¿verdad?, de esa suerte de competencia que tienen Argentina y Brasil. No obstante, la competitividad tributaria, el 10-10-10 antes citado, y por sobre todas las cosas, lo que se denomina unas amplias posibilidades de ir haciendo negocios en el Paraguay, tiene una baja presión tributaria todavía, y por sobre todas las cosas, se permite en el Paraguay un flujo importante justamente de dólares, donde no existe prácticamente control para el atesoramiento en moneda extranjera. Tanto así que prácticamente toda la economía paraguaya, en el orden prácticamente del 70%, está totalmente dolarizada. Sin embargo, el guaraní sigue siendo, ¿verdad?, y es la única moneda, como sabemos, en la región que no ha sufrido una devaluación
en los últimos, especialmente casi 30 o 40 años. Oportunidades importantes, no obstante, estamos perdiendo debido a que no estamos haciendo, y este es el punto central que quiero compartir con ustedes. Hemos logrado la sostenibilidad fiscal, el orden monetario, el Banco Central es independiente, el déficit fiscal está controlado, tenemos una ley de responsabilidad fiscal que limita el déficit al 1,5% del producto. Ahora, lamentablemente, por este tema de la pandemia en particular, se ha elevado prácticamente al 4,5%, pero la ausencia, digamos, de reformas de fondo, por ejemplo, como ya le había dicho, en el sector eléctrico, en el mercado laboral, que todavía subsiste esa, lamentablemente, esa noción de que el trabajador y el empresario son enemigos cuando sabemos que no es así, y modificaciones especialmente en el gasto público nos están haciendo perder muchas oportunidades. Tanto es así que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo señala, y como es común básicamente en Latinoamérica, y me refiero ahora a Paraguay, que el despilfarro, el mal gasto que estamos teniendo en nuestro país llega prácticamente al 1,6% del Producto Interno Bruto. Y eso es resultado, por supuesto, de la falta de reformas y por sobre todas las cosas, y esto es para mí clave, ¿verdad? De una falta de noción, especialmente en la clase política, de que no hay otra manera que ampliar y mejorar las condiciones de vida de la gente si no existe, sin iniciativa privada. Muchos de los técnicos que se han venido formando, especialmente en los últimos 20, 30 años en Paraguay, muchos jóvenes que han venido, fueron a estudiar, vinieron aquí al Paraguay y están ocupando altos cargos, pero prácticamente casi no todos, pero digamos una gran porción de ellos son de tendencia neo-keynesiana, y desde luego eso también es un elemento que nosotros no podemos desconsiderar para las reformas, dado que muchas veces incluso hemos tenido debates aquí en el Paraguay. Todavía se cree que, por ejemplo, resulta necesario seguir incentivando la demanda agregada, seguir incentivando una cierta dosis de gasto público, etcétera, para que así de alguna manera se pueda ir elevando finalmente el crecimiento. En consecuencia, el Paraguay está en una situación interesante, va a ser el país que menos va a caer en la región, prácticamente va a caer 1,5%, menos 1,5%, lo cual es, eso no significa que sea algo bueno, pero comparado, digamos, es interesante porque ofrece una oportunidad que no debería ser desaprovechada, porque aquella frase de mal de muchos, consuelo de tontos, no debería ser precisamente como le he dicho en un artículo al ministro de Hacienda, cuando él dijo que Paraguay está por buen camino. Ciertamente estamos por buen camino en cuanto se refiere a que podemos salir rápidamente de la situación pandémica, ¿verdad? Abriendo todavía más las posibilidades de mercado, pero la noción del pago, del endeudamiento es nuestro problema. El endeudamiento, y estamos haciendo una campaña, ya tenemos 3.500 firmas aproximadamente, iniciamos hace poco, de limitar el endeudamiento. El endeudamiento debe ser limitado, debe ser controlado. Personalmente creo que no debería existir endeudamiento en una verdadera sociedad libre, en un Estado realmente que debería justamente preservar la vida, la libertad y la propiedad. Pero en atención a que hoy tenemos ese endeudamiento, pues tenemos que ponerle, y estamos haciendo esa campaña para limitarlo. No es fácil, desde luego, porque, y esto es muy importante, tenemos que seguir impulsando y bregando por nuestras ideas en cuanto se refiere a seguir persuadiendo, especialmente a los jóvenes
a los jóvenes y a los que quieran dedicarse a la política de la necesidad de un gobierno limitado, controlado y sobre todas las cosas de que no existe otra mejor manera, y esto está comprobado, como todos sabemos, hecho históricamente, que para salir del subdesarrollo, salir de esta cuestión que lamentablemente seguimos en Latinoamérica con tantos altibajos, se requiere de más libertad económica. Paraguay está en el lugar número 80 en el índice de libertad económica, digamos, está en un lugar intermedio, no está mal en cuanto se refiere nuevamente, ¿verdad? Pensando en términos de región, pero nosotros creemos que en 5 años debería estar Paraguay precisamente en el número 30 en libertad económica, por lo menos. Pero para eso tenemos que hacer esas modificaciones y no seguir con el endeudamiento. Y para evitar el endeudamiento tenemos que mejorar el gasto público, reducir muchas áreas del gobierno que no tienen razón de ser y en particular, personalmente, y estamos haciendo también una suerte de trabajo sobre eso en cuanto se refiere a la difusión en los medios de comunicación, de que el Paraguay debería tener 2 impuestos a lo sumo. Hoy en día, básicamente, estos impuestos citados, el IVA, el impuesto a la renta empresarial y el impuesto a la renta personal, son los que prácticamente están alimentando toda la estructura del Estado, pero el IVA hoy en día ya recauda prácticamente el 52%. Y si nosotros tomamos en cuenta que el malgasto es altísimo, pues no sería malo, y eso es lo que estamos viendo, hablando con los partidos políticos, en universidades, de ir viendo, por supuesto, número 1, derogar el impuesto a la renta personal por su manifiesta inmoralidad antipolítica y antieconómica, desde luego, y por supuesto ir hacia algo todavía mucho más fuerte, ¿verdad? Directamente tener 2 impuestos, que sería el impuesto al IVA y el impuesto, en este caso, a inmobiliario para el tema de la descentralización para las municipalidades, los municipios, y el IVA como en carácter general, que no debería ser mayor del 15%, hoy es del 10%. Paraguay ciertamente es un país desconocido, quizás sea porque es un país mediterráneo, quizás sea también porque por muchos años hemos tenido dictadura, quizás también sea porque la preeminencia de Argentina y Brasil es muy fuerte, pero ha hecho bien muchos de los deberes, pero estamos perdiendo oportunidades valiosas que no podemos nosotros dejar de mencionar, porque ese endeudamiento y el pago, especialmente ese endeudamiento, va a tener que venir, como sabemos, inexorablemente de algún modo u otro. O modificamos la estructura del Estado para achicarlo y hacerlo más eficiente, o sencillamente se van a tener que ir aumentando los impuestos o sacando más deuda. Ese es el camino que nosotros no tenemos que seguir, porque lo que vemos a nuestro lado, en los países vecinos, es un camino que se convierte después sencillamente en un círculo vicioso, en donde prácticamente casi resulta imposible de corregir. De manera que estamos a tiempo de convertir, digamos, a este pequeño país de 7 millones de habitantes, rodeado ciertamente de Argentina y Brasil y arriba Bolivia, en un país que puede convertirse, a mi modo de ver, en un país de grandes oportunidades. Y se ha demostrado, ¿verdad? Por ejemplo, lo que se denomina la estructura, digamos, marítima del Paraguay, la hidrovía Paraguay-Paraná, prácticamente todas las inversiones que antes estaban en la Argentina vinieron al Paraguay, producto precisamente de esa influencia estatista perversa del kirchnerismo, que hizo que grandes capitales vinieran precisamente a
radicarse en Paraguay, ofreciéndoles, por supuesto, todas las garantías y unos tributos muy accesibles precisamente para el retorno del capital. Otro tema que, por supuesto, el Paraguay necesita inexorablemente es, de una vez por todas, seguir, tomar en cuenta que la mejor manera para, de una vez por todas, dar ese gran salto que Paraguay necesita es que tiene que crecer al 6 al 7% anual. Nosotros hemos venido creciendo, como había dicho al comienzo de mi participación, de una manera importante en los últimos 15, 20 años, pero es insuficiente. Un crecimiento del 4, 5%, 6% a veces, ¿verdad? No está mal, no está mal, es muy interesante, pero es insuficiente. Por lo menos debe estar creciendo 7%, 6, 7%. Y creo que las medidas de reforma citadas anteriormente, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, garantizando un ámbito de mayor seguridad jurídica, va a ser posible que ello se lleve a cabo. Por fortuna, en el Paraguay, la influencia, digamos, como vemos al menos en otros países de la región, de una suerte de populismo exacerbado por políticas estatistas, no es todavía muy alto. O sea, esa cuestión de querer tener más impuestos, ponerle, por ejemplo, impuestos a la riqueza, etcétera, etcétera. Aquí en Paraguay incluso no es bien visto eso, ¿verdad? Porque, y probablemente la explicación esté en que por mucho tiempo, como el Paraguay sufrió una dictadura, sabe que todo ese dinero, ¿verdad?, que se le pueda sacar al contribuyente, lo único que va a hacer es acrecentar finalmente a una clase política que ciertamente no es de las mejores, pero que ahora mismo, ¿verdad?, al menos es lo que vemos comparado con en otras partes, todavía puede tener, digamos, visos de cambio y sobre todas las cosas porque gran parte de nuestros senadores y diputados son propietarios de empresas, por supuesto no declarados, pero digamos que en ese rol de ser propietarios de empresas, cuidan sus propias propiedades por una cuestión de incentivos y eso hace que finalmente las políticas sean conservadoras en este país. Conservadoras que, por supuesto, ¿verdad?, siempre están ahí al acecho, esas ideas estatistas, esas ideas mercantilistas, como nosotros solemos decir aquí, porque estamos ante una situación en la que vamos a salir ciertamente de la pandemia de una manera interesante. Va a ser el país con menor caída, pero, insisto, y con esto termino, digamos, necesitamos ya iniciar las reformas que están siendo postergadas, reformas que deben profundizarse bien fuerte hacia más espacio de libertad económica. Reducir, a mi modo de ver, y nosotros hemos presentado, por ejemplo, ¿verdad?, en los partidos políticos, un proyecto por el cual, ¿verdad?, tanto el impuesto a la renta personal, impuesto al IVA y el renta empresarial se reduzcan inmediatamente al 5% durante todo este año, o sea, para el año que viene sería, ¿verdad?, para elevar todavía más, ¿verdad?, las posibilidades de inversiones y ofrecer lo que se denomina un mayor ambiente de certidumbre. Probablemente no se logre, pero al menos lo vamos a intentar, ¿verdad? Convertir al Paraguay con esos 3 impuestos con 5% del porcentaje se puede convertir desde luego en un faro de oportunidades en un mundo y en una región en donde lamentablemente lo que vemos es el acoso de ideas estatistas y contrarias precisamente a la libertad económica.